Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast Semilla de Mostaza. Mi nombre es Miguel Tejada y realmente es un gusto que puedas acompañarme en este momento y que juntos podamos seguir descubriendo qué es el reino y qué es lo que tiene para nuestras vidas. Así es que, adelante, comenzamos. Y el pasaje que vamos a tomar esta hora como referencia para poder seguir hablando acerca del reino es el siguiente. Se encuentra en Juan 10, 27 al 29 y dice de la siguiente forma: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, probablemente si eres de Latinoamérica o en general de toda América, el concepto del pastor y sus ovejas probablemente sea conocido solo por su uso en la Biblia. Y es que en nuestro continente no es algo de lo que normalmente se viva. Es decir, tener ovejas, pues un terreno grande, se requieren muchos conocimientos. Es algo parecido a las personas que tienen granja, con la diferencia de que la oveja es un animal de un tipo muy especial, que de hecho Dios desde el Antiguo Testamento ha usado como una figura. Y es que muchos de los personajes bíblicos se dedicaban a esta labor, como por ejemplo Abraham, podemos verlo en Génesis 13:7, o Moisés en Éxodo 3:1, y creo que el caso más conocido por todos, el de David, que se encuentra en Primera de Samuel 16:11. Y así, existieron otros personajes más en la Biblia que se dedicaran a esta labor. Así que no es de extrañar que Dios mismo use esta figura como ejemplo de él siendo el pastor de Israel. Por ejemplo, en Ezequiel 34:31 dice: Y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Y es que en los países del Medio Oriente, en especial en el territorio de Palestina, muchos eran los campesinos que se dedicaban a pastorear ovejas. El pastor es aquel que vive entregado a un rebaño que está vinculado a sí mismo o incluso a su familia. Las ovejas no pueden vivir encerradas en un corral, como por ejemplo lo pueden hacer los cerdos, sino que estas, para poder ser saludables y evitar que se atrofien sus músculos, tienen que vivir sueltas, aprender a moverse sin restricciones, pero siempre bajo un cuidado porque son animales muy indefensos. Por otro lado, también necesitan alimentarse con pastos verdes, por lo que en terrenos áridos como en esas zonas de Palestina, se requiere que el pastor la lleve a un sitio donde pueda encontrar pastos y agua fresca. Así es que el trabajo del pastor es un trabajo de 24 horas, porque además de buscar los pastos, además de buscar agua, tiene también que protegerlas de los animales carnívoros y salvajes que abundan en esos lugares. Y es que reconocer la voz de su pastor era muy importante para ellas, ya que cuando una oveja se salía del camino o estaba en algún lugar peligroso del cual podía despeñarse o incluso morir, simplemente bastaba un grito de alerta del pastor para que volviese con el rebaño. Ahora bien, como hemos venido reflexionando en los episodios anteriores, Jesús siempre usaba ejemplos de la cultura, ejemplos de la época, para que las personas pudieran entenderlo de forma más fácil. Y es aquí donde quiero llegar. Quizá hay cosas que no terminamos de entender del todo. Quizá cuando escuchamos hablar del pastor y sus ovejas, probablemente solo los imaginamos a alguien, ¿verdad? Con su vara, con su callado, y esta persona va guiando a las ovejas y ya. Pero realmente hay muchas más cosas aparte de las que yo te acabo de comentar que he logrado investigar. Me metí en internet y empezaba a ver un poco acerca de todo esto, cuál era la labor del pastor, cuál era el papel de las ovejas, es decir, en qué aspectos quisieran indefensas, cuál era su fuerte, etcétera. Y realmente no me extraña de que Jesús ponga este ejemplo y él se represente como nuestro pastor. Todo esto enfocado especialmente en varias porciones del capítulo 10 de Juan,
Así es que yo no lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero yo te animo a que de repente le puedas poner pausa a este podcast y lo puedas leer ahorita. Sí, yo creo que será de mucha bendición y como hablamos en el episodio anterior, realmente la parte de la lectura es una parte muy importante. Vamos a comenzar y el primer punto del que quiero hablarte, de hecho son 3 puntos los que vamos a tocar este día. Y el primer punto extraído de este capítulo y extraído de los versículos que leímos al principio es: Jesús es el buen pastor. Sí, te lo repito, Jesús es el buen pastor. Aunque puede parecer el punto de vista más obvio, también es el más importante. Jesús es nuestro pastor. Él dice en su palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es Juan 10:11. ¿Por qué es tan importante este punto? La idea es que nosotros podamos entender lo siguiente. Jesús se declara como aquel que daría su vida por las ovejas. En ese momento, cuando él hacía esa declaración, él aún no había padecido por nosotros. Pero luego esto se cumple cuando muere cruelmente en la cruz. La idea del reino y su Mesías no tuviera ningún significado, no tuviera ningún sentido si realmente la humanidad no estuviera perdida. Y es que no hay ningún otro camino, no hay nadie más que nos pueda salvar. Él ha sido el único que ha muerto, que ha pagado el precio con su sangre y resucitado por ti y por mí. Y es necesario poder entender eso. Solo existe un camino para la salvación y Jesús se declara ese camino en Juan 19. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Creo que tenemos que tratar de entender este punto porque al final esta es una declaración totalmente increíble, ¿sí? No solo como una afirmación, como el único camino, sino por la promesa en presente de encontrar pastos, de poder descansar en él. Y es que un pastor nunca va a dejar que sus ovejas pasen hambre o que sean llevadas a lugares donde el alimento no abunde o sea saludable. Acá no solo nos demuestra que Él es nuestro pastor, sino también nos demuestra su bondad, pues como dice el salmista: en delicados pastos me hará descansar y me guiará por sendas de justicia. Tenemos que entender esto. El Señor es bueno y quiere llevarnos por un camino donde podamos alimentarnos y podamos crecer en todo nuestro potencial. Y es acá donde muchas veces nosotros fallamos. Es el primer punto que quiero tocar. Quiero volvértelo a decir. Él es el buen pastor, ¿sí? Y por lo tanto Él solo va a buscar lo mejor para nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos entender eso. Muchas veces nosotros no terminamos de depositar nuestra confianza en Él y quizá muy en nuestro interior estemos pensando: ¿será que realmente Jesús quiere lo mejor para mí? Porque esto que está sucediendo, esta decisión que quizá Él me está llevando a tomar, yo no siento que pueda ser lo mejor para mi vida, yo no siento que pueda ser lo correcto. Pero déjame decirte algo. Él es el buen pastor y tenemos que confiar en su palabra, tenemos que confiar en sus promesas, donde Él dice que vamos a ser salvos, vamos a entrar y vamos a salir y vamos a hallar pastos, porque Él es bueno y Él es fiel. Entonces creo que eso es muy importante y creo que es lógico que basándonos en este principio logremos comprender y dejarnos pastorear por Él, porque es la mejor opción, es la mejor decisión que podemos tomar, aunque no sepamos el rumbo o la dirección hacia donde Jesús nos quiera llevar. Tenemos que tomar las decisiones que le agraden a Él. Tenemos que tener esto siempre claro, ¿sí? Jesús es el buen pastor. Y te lo repito, Jesús es el buen pastor, tan bueno que llegó a dar su vida por ti y por mí de una forma muy cruel, de una forma que nunca no podemos ni siquiera imaginar. Otro punto importante es que Jesús se declara tanto la puerta, la entrada de su rebaño, como también el pastor. Es importante que nosotros podamos entender esto porque nos hace un énfasis en que no hay ningún otro camino, no hay más opciones, no hay nadie más que pueda salvarnos. Y la verdad es que puede sonar muy radical y poco atractivo, es decir, no hay otro camino, no hay otra religión, no hay nadie más que pueda salvarme entre tantas religiones. La realidad es que no. Y mientras más rápido nosotros podamos entender eso y asimilar este concepto, más amor y más pasión también tendremos por esas personas que aún no conocen a Jesús, que aún no le entregan su vida. Y es que Él mismo dijo en Juan 14:16, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una historia
que quiero compartirte. Y en esta historia se encontraban varias personas de diferentes religiones y estaban platicando, sí, estaban ahí argumentando sobre cuál era el mejor camino para alcanzar la salvación. Y es que como una analogía ellos hablaban de una montaña y los diferentes caminos para poder llegar a la cima, eran las religiones, y así poder conocer a Dios. Pero entre estas personas había un seguidor de Jesús, había un cristiano que les dijo lo siguiente: mi Dios, es decir, Jesús, ya no está en la montaña. Él bajó de ella para que yo me pueda acercar a Él, y es que subir a la montaña es imposible y llegar a la cima no se puede lograr. Nuestro Dios bajó de la montaña al morir en la cruz para que yo no gaste mi tiempo intentando escalar algo que es imposible por mis fuerzas, algo que yo no puedo ganar por mis acciones, algo que yo no puedo ganar por el hecho de simplemente ser bueno. Porque ¿cuándo sabes tú que has sido lo suficientemente bueno en una religión para ganar tu salvación? Eso es imposible, no se puede lograr, porque la salvación no se gana por obras. La salvación se gana aceptando el sacrificio de Jesús en mi lugar, como mi Señor y como mi Salvador, y que Él vive en mí y que convive conmigo día a día, mostrándome su amor, su gracia y salvación desde un inicio. Y es que somos salvos por Él, por Jesús y nadie más. Así es que sí, te lo repito, Jesús es el buen pastor. Y no solamente es el buen pastor, es el único. Punto número 2, y un punto muy importante. Creo que ya vimos a la perspectiva de Jesús, ¿no? Como un buen pastor. Y como hablábamos al principio, ser pastor era un trabajo de 24 horas. O sea, no era que, mis ovejas ahí las dejo en la noche, en el día, me voy a tomar un día de vacación. No, era un trabajo de 24 horas. Y así como Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, se lo toma muy en serio también. Él es nuestro pastor las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año. Ahora, punto número 2. Mis ovejas escuchan mi voz. Y esto lo vamos a basar en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todo aquel que quiera y le haya entregado su vida a Jesús puede escuchar su voz. Y es que acá encontramos varios puntos que tenemos que entender, sí. El primero es que todas las ovejas que todas las ovejas que pertenecemos a Jesús podemos escuchar su voz. Él solo nos habla porque nos reconoce como sus hijos, porque nos conoce tal como somos, lo cual es muy reconfortante, pues no somos extraños. Él nos conoce y a pesar de nuestros errores y defectos, Él sigue amándonos y hablando a nuestra vida. Pero ahora bien, aquí hay un punto muy importante que quiero tocar, y es el siguiente. Dice que sus ovejas oyen su voz y yo las conozco. ¿Sabes? Jesús no solo conoce nuestros defectos, no solo conoce nuestros errores, sino que sabe y conoce qué necesitamos. Y así como, por ejemplo, un pastor en la tierra de Palestina en la época de Jesús sabía cuando las ovejas de repente necesitaban caminar, sabía cuando las ovejas necesitaban algún tipo de medicina, sabía cuando las ovejas necesitaban de repente tal vez que caminaran en tierra seca para que sus patas, que eran como con pezuñas, no agarraran ninguna bacteria y no se empezaran a podrir, que era algo que pasaba. O sabía cuando la oveja tenía que ser trasquilada para que no llegaran moscas y colocaran larvas en su lana, que eran cosas muy comunes que pasaban. La oveja no sabía que necesitaba eso. La oveja no sabía que necesitaba ser trasquilada, de repente que necesitaba andar en otro tipo de terreno, que necesitaba este tipo de pasto. Ellas no sabían eso, pero ellas confiaban en el pastor. Ojo, ellas no sabían lo que necesitaban porque son animales, no razonan. Pero sabes, ellas confiaban en el pastor. Ahora, yo te hago esta pregunta. A veces nosotros no sabemos lo que necesitamos. ¿Quién crees que sabe más de tu vida, de lo que necesitas? ¿Jesús, el buen pastor, o tú? Yo creo que se responde por sí sola, ¿verdad? Jesús sabe de lo que necesitamos, sabe de qué requerimos cuando nosotros ni siquiera nos lo imaginamos. O sea, imagínate esto, cuando tú ni siquiera sabes de qué tienes necesidad en un futuro, de qué puede venir y tú quizás estás enfocado en otras cosas, Jesús, como un pastor a sus ovejas, sabe exactamente qué es lo que necesitas. Y así como las ovejas confían en su pastor, así como esos animalitos confían en su pastor, en cada llamado, donde los guíe, así tú y yo tenemos que confiar y depender de Jesús. Ojo a esto, tenemos que depender ciegamente,
porque Él es el buen pastor. Y dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Siempre va a depender de nosotros seguirle y obedecerle. Y es que necesitamos aprender a escuchar, pero sobre todo necesitamos aprender a obedecer. No tenemos que ignorar su voz como muchas veces lo hacemos y luego nos va fatal, nos va mal, porque cuando una oveja se descarriaba en Palestina, ésta se exponía a perderse, se exponía a sufrir alguna caída, a fracturarse, de repente alguna pata o qué sé yo, o incluso a morir, o peor aún ser presa de un oso, de algún lobo, de algún león. Y es que aunque parezca un poco absurdo, muchas veces nosotros somos como las ovejas, nos descarriamos, algunas veces somos insensatos, y no lo digo en mala onda o en mal plan, pero respóndeme esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado la advertencia de Dios en nuestras vidas y nos hacemos los sordos? Hacemos el que no hemos escuchado. Ah, Señor, yo no te escuché. Y al final nos termina yendo súper mal. Y es que pensamos que podemos manejar las cosas y andar al borde del despeñadero sin caernos, o peor aún, entre medio del lobo sin que nos pase nada. Qué bueno que tenemos a un pastor que deja las 99 y que puede acudir a nuestro rescate cuando más lo necesitamos. Qué bueno que nos ama tanto que deja todo por nosotros y aún entregó su vida por ti y por mí. Ahora bien, tal vez te estés preguntando esto, pero ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Es decir, puede sonar un poco difícil, ¿verdad? Escuchar la voz, nos viene a la mente que sea una voz audible, pero no, realmente escuchar la voz de Dios no es tan difícil como parece, no es tan espiritual como podría sonarnos. Él nos habla de diferentes formas y en cada una de ellas nosotros podemos ser conscientes de sus indicaciones. Él puede hablarnos a través de su palabra, es la forma más común y si no has escuchado el episodio anterior, te lo recomiendo ya que muchas veces es la forma que menos buscamos y es la más fácil. También puede hablarnos a través de otras personas, ¿sabes? A través de tu pastor, a través de tu líder, incluso a través de personas que no lo conocen. Él puede hablarte a través de sus experiencias, a través de sus ejemplos. Ahora bien, depende de nosotros también. Muchas veces no queremos escuchar ese consejo, muchas veces no queremos escuchar esa palabra, que quizás es justo lo que necesitamos. Pues quizá pensamos de que no, eso no, yo sé que no, que Dios me va a decir otra cosa y queremos torcerle la mano a Dios y que nos diga lo que nosotros queremos, que nos autorice a irnos por ese camino, cuando no es así, porque Él sabe que no nos va a ir bien. Recuerda, Él nos conoce. También puede hablarnos de forma indirecta con algún ejemplo o con o con alguna circunstancia, algo que esté pasando. O también podría hablarnos, aunque esto es menos común, por sueños. Él también puede hablarnos por algún sueño. Ahora, no es que yo te diga, soñé que me saqué 10 en el examen y por eso ya no voy a estudiar. Bueno, eso no es, te puedo asegurar que eso no va a ser de Dios. Es muy raro, te lo digo quizá por experiencia, es raro que Dios te hable por sueños. Sí, a mí ya me ha hablado por sueños, pido mucho a Dios por una respuesta en alguna situación y han habido ocasiones en que Él me ha hablado por sueños, pero ha sido como algo muy específico. No significa que cualquier cosa que sueñes es de Dios. No, puede ser un sueño, puede ser algo, no sé, comiste algo y te dio un poco tuviste, soñaste algo por haber comido eso, o quizás estabas viendo alguna película y soñaste con eso y es como normal. Sí, entonces quiero como que quede un poco claro. Ahora bien, en cada uno de los casos, la idea es que tenemos que estar enfocados, ¿sí? Tenemos que dejar de lado el ruido que pueda haber a nuestro alrededor y estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Y acá es donde nuevamente debemos practicar el concepto de intimidad que aprendimos en el episodio anterior, porque así como las ovejas que se están alejando necesitan un llamado de atención, o de repente es una indicación para que puedan moverse y puedan ir a otro lugar, a otro tipo de pastos, así también nosotros debemos estar atentos a la voz de nuestro pastor. Y déjame contarte una segunda historia. Se encontraban dos ancianas en el pórtico de su casa un día viernes por la tarde y de repente pues estaban escuchando al fondo se encontraba una pequeña iglesia y estaban escuchando los niños cantar mientras se escuchaba en el fondo también los grillos que estaban ya como eso de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? El típico ruido de los grillos. Entonces viene una y le dice a la otra, ¿acaso no es hermoso? Parecen ángeles. Y viene la otra anciana y le responde,
tengo entendido que lo hacen al frotar sus patas. Entonces, ¿qué sucede? Mientras que uno estaba enfocada en el sonido de los niños, la otra estaba enfocada en el sonido de los grillos. Y no solamente, sino que sus pensamientos estaban en esa dirección. Nosotros tenemos que saber enfocarnos en la voz de nuestro pastor y tratar de dejar de lado todos esos ruidos, todas esas interferencias que lo que quieren hacer es confundirnos para que nos desviemos. Ahora bien, pasamos al tercer punto. Y el tercer punto es uno de mis favoritos. Si te fijas, primer punto, Jesús es el buen pastor. Conocer la identidad de Jesús y cómo Él obra a favor de nuestras vidas. Segundo punto, mis ovejas escuchan mi voz, te dice. O sea, como ovejas tenemos que escucharlo a Él. Nuestro papel. Y el tercer punto, nadie puede arrebatarlas de su mano. Dice Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna. Gloria a Dios por ello. Y no perecerán más, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Imagínate qué increíble declaración. Wow. Yo quiero que leas el versículo 29 que dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos. Y ahí pongas, es mayor que este problema, es mayor que esta dificultad, es mayor que esta enfermedad, es mayor incluso que la muerte. Porque sabes, para nosotros hasta la muerte es ganancia. Porque nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro pastor. Ninguna situación, ningún problema, ninguna dificultad puede alejarnos de él. Dice Romanos 8, 38 y 39, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estamos seguros en Él. Amén. Estamos totalmente seguros. ¿Sabes? El único que puede alejarse eres tú. Porque como oveja, como les leí al principio, las ovejas tienen que estar en un lugar abierto. No son como los cerdos que pueden estar encerrados o como las vacas, no. Necesitan estar en movimiento para poder mantenerse en una buena condición física. Y así somos nosotros. Dios nos da ciertas libertades. Tenemos libre albedrío. Él no nos va a obligar a nada. Y como no nos puede obligar a nada, Él solo nos puede hablar, nos puede dar advertencias, pero no nos va a obligar. Al final, esto es muy bonito. O sea, esto es una gran promesa, esto es increíble. Nada nos podrá arrebatar de su mano, pero depende también de nosotros hacer nuestra parte, porque Dios es un caballero. Jesús nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Así es que cierro con esta advertencia. Ten cuidado hacia dónde te diriges. Ten cuidado hacia dónde alzas tus ojos. Ten cuidado hacia dónde mira tu corazón, porque al final tú puedes decidir escuchar al buen pastor o escuchar a tu propio corazón. Mucho cuidado con eso. Realmente quiero que oremos en este momento. Padre, gracias por el buen pastor. Gracias por Jesús, porque Él entregó su vida por mí. Él entregó su vida para que yo pueda tener salvación. Te doy la gloria y la honra a ti. Te agradezco, Señor, porque nos has hecho ovejas de tu rebaño. Y hoy podemos descansar en delicados pastos. Hoy podemos ser guiados por sendas de justicia. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz. Ayúdanos a poder entender qué camino, qué dirección debemos de tomar. Y aunque no lo entendamos, aunque pensemos que esta otra dirección es lo mejor para nosotros, tenemos que aprender a confiar en ti, escuchar tu voz, porque tú nos conoces y seguirte. Danos la sabiduría, danos la fortaleza para poder buscarte, para poder entender y poder, Señor, realmente confiar en ti que eres nuestro pastor. Gracias, Padre. Amén. Así es que espero realmente que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido para la mía. Créeme que es de realmente cada día aprendo más y este podcast es algo que Dios ha puesto en mi corazón a hacer, algo que estaba en su corazón, pero que al mismo tiempo me está haciendo crecer mucho y está siendo de mucha bendición y espero yo poder compartir esa alegría al escuchar la palabra, al poder reflexionar en ella
poder compartir esa sensación o esa bendición y saber que el reino realmente es mucho más que solo asistir a la iglesia, es mucho más que solo cantar. El reino es algo en el día a día. Te animo a que puedas seguir buscando de Dios, te animo a que puedas seguir creciendo, te animo a que puedas seguir acercando el reino de Dios a tu vida y a la vida de las personas que se encuentran alrededor tuyo. Puedes buscarnos en Spotify, estamos en YouTube, también puedes buscarnos en Instagram, en Anchor, puedes buscarnos como Semilla de Mostaza. Y la foto que estás viendo ahorita mismo, en la foto de portada, es la misma foto en todas las plataformas. Así es que síguenos en Instagram si puedes, te lo agradeceré mucho. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Cuídate.